la lucha. Bueno, hoy es nuestra, ¿qué? Nuestra Dios le bendiga, octava hermana. clase de ¿Cómo inglés. están? Bien, dijo, bien, hermanita, bien, dijo que estaba súper bien, que estaba animado, que ya quería acabar con inglés, que ya no me quería deber nada. Así dijo Julián. Yo no he dicho eso, profe. ¿Te creyó? Ah. Julián, A mí el inglés me gusta mucho, es más, que nos dice que cuesta. sí, pero no concreta la deuda. Ah, me está cobrando. Vamos a dejarlo así. Solo por hoy lo voy a dejar así, lo voy a pasar. Entonces, vamos a arrancar. Hoy vamos, ¿se acuerdan que trabajamos en la clase del presente perfecto? ¿Ah? Los que hicieron el trabajo ya. A ver, los escucho. Ay, se quedaron calladitos. ¿Qué preguntó, profe? Se quedaron calladitos, hijos. ¿Así estamos? ¿Qué fue lo ¿Cuál que fue la preguntó? pregunta? ¿Qué vimos la clase? La clase pasada, Vimos ¿qué fue lo que vimos hace? Sí. no fue futuro simple. ¿No fue presente perfecto? ¿O no? Fue futuro simple, profe, creo. Ay, Dios santo. ¿En serio? Sí, no estoy seguro, pero La sí creo loca que soy yo. ahí me gané la... No, presente perfecto. Presente perfecto, fue la clase anterior, güey. Ya miro. Sí, Ustedes me profe, loco. hacen dudar. Sí, profe, loco soy yo. Ustedes me hacen... Ah, diciendo que la loca soy yo y los locos son ustedes. ¿Presente continuo? Pero no, presente perfecto. Estuvimos trabajando. Presente perfecto. Ese Julián me hace pegar unas asustadas. Dije, no, yo no puedo estar loca. O sea, yo sí estoy loca, pero pues tampoco así, ese nivel de no acordarme qué fue lo que enseñé. Ustedes sí no. Ah, sí, Bueno, profe, eso es verdad. pasado perfecto. Esa es la clase del día de hoy. Recuerden que en la clase anterior trabajamos todo lo que fue presente perfecto y nos dimos cuenta de que se habla en el presente, pero se trae como una acción que ha ocurrido en el pasado y que tiene esa importancia. Y aquí pues es similar, o sea, el pasado perfecto, estamos hablando de esas acciones que tienen importancia en el pasado y, y que tiene como si ocurrieran dos eventos a la vez. Entonces vamos a darnos cuenta de cómo es su estructura. Nosotros en el presente perfecto utilizamos un auxiliar. ¿Recuerdan cuál es ese auxiliar? Que nos dio mucha lata poderlo conjugar.
A ver. No recuerdan, Dios mío, me van a hacer llorar hoy. El ave y el hat. Era el verbo haber. ¿Recuerdan? Ese verbo. Sí, claro, pero entonces lo que trabajamos en el presente fue este verbo, que como verbo auxiliar es el haber, ¿cierto? Entonces nos costó mucho, recuerden que nos costó mucho poder conjugarlo, porque no recordábamos cómo se conjugaba el verbo haber. Entonces, ¿cómo era? ¿Quién me conjuga? ¿Yo qué? Oh, I have. Yo, Yo yo, tengo. a ver, ¿cómo te dice? Have. ¿Yo qué? I Yo he, tú tengo. has, él ha, Ajá. Ellos nosotros han. hemos y Yo ellos, hemos. ellos, Han. ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta que la clase de hoy se va a pasar con este auxiliar. Entonces, cuando nosotros vamos a la lista de los verbos irregulares, nos damos cuenta que este verbo está allá en la lista de verbos irregulares. Y cuando está en la lista de esos verbos irregulares, nosotros nos damos cuenta que su pasado, el pasado de este haber, es el verbo had. Este had es el pasado de este verbo haber. Entonces, si yo en el presente digo yo he, en el pasado, ¿cómo diría? Yo. Yo hice. Yo estuve. Yo tuve. No, Yo tuve. Yo no. tuve. Si ese estuve, es el Y yo he. Haber Yo pasado. hice. no. A ver, dice, vuelvan a poner atención. En el presente digo yo he, has, el ha, ella ha, nosotros hemos, ustedes han. En el pasado, ¿cómo decimos? Han pasado. Pero no será No. parecido. A ver, y eso que le estoy hablando en español. Yo. He. Yo Yo había. Yo qué había. Yo había. Tú habías. Él había. Ella había. Nosotros habíamos. Ellos habían. ¿Ok? ¿Comprendimos? Sí, señora. Ay, que no le vuelvo a preguntar y que se les haya olvidado. Ese verbo haber, entonces, en el pasado utiliza estas tres letras. Lo chévere, lo chévere de aquí es que funciona con absolutamente todos. Ya no hay lucha de que si son terceras personas va a cambiar su estructura, sino que con todos, absolutamente todos, va a trabajar el verbo had. Entonces decimos I had, you had, he had, she had, it had, you had, we had, they had. Por favor, con los micrófonos. En clase, por favor. Entonces, esa es la diferencia con el presente perfecto y el pasado perfecto, que con todos funciona y no hay distinción si es tercera persona, si
está hablando en singular, si lo está haciendo en plural, etcétera. Con todos funciona el verbo had. Entonces quedaría yo había, él había, she had, ella había, it had, este había, you had, tú habías, we have, nosotros habíamos, y they had, ellos habían. ¿Qué sigue después de utilizar el sujeto, el auxiliar had, que viene el verbo en participio? Nosotros ya habíamos empezado a trabajar estos verbos en participio. Nosotros ya sabemos que existen dos clases de verbo. Si el verbo es regular, nosotros lo podemos hacer un participio agregándole, en este caso, ed. Claro que no se ve ahí, voy a ponerle a negro. Le colocamos ed, por ejemplo. En el caso de dance, en el caso de work, le agregamos ed. En el caso de cry, cambiamos esa y por ied. Y en el caso de shop, doblamos la P y agregamos ed. Y así convertimos los verbos regulares en verbos en participio. Ahora, si el verbo es un verbo irregular, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo la pregunta, profe? ¿Qué utilizamos para ver los verbos irregulares? Ah, la lista de verbos. Muy bien, la lista de verbos irregulares, y de esa lista utilizamos los que están ubicados en la tercera casilla, que son los que corresponden al participio. Recuerden que estos verbos en español tienen esa terminación ado, edo, ido y to. ¿Ok? Señora. Ok. Muy bien, entonces comprendimos que funciona con todos los sujetos. Sujeto, el had y el verbo en participio. Vamos. Completa las oraciones en pasado perfecto. Ellos finalizar su tarea para antes de que sus padres llegaran a casa. Entonces, ¿qué hicimos? Ellos utilizamos la palabra had, que sabemos que va después del sujeto, y el verbo que está en el paréntesis, pues lo convertimos en un verbo en participio. En este caso, como era un verbo regular, lo único que hicimos fue adicionarle ed. ¿Listo? Entonces vamos a organizar eso mismo. Aquí me envían al WhatsApp, por favor. Ok. Aquí estoy para cualquier duda. I have attended bank I my friends are waiting at restaurant. Se have he has swim and we before
she went to the cinema when was the cinema last night? What are momento? Are before before she went she went uh, before you try la summa. What the concert has started. Started by the time we are in it. We are he has he has under understood the lesson because he has to. Estoy aquí para revisar sus ejercicios. Profe, deme otros 5 minutos que todavía no termino. Claro que sí, aquí estoy tranquilo. El listado de verbos lo Profe, una pregunta. mandamos al grupo, ¿cierto? Señora. Profe, ya le envié. Señora. Voy a mirar.
Muy bien, Julia. ¿Alguien más puede enviar? Profe, yo voy a enviar, denme un minuto. Ok, mi amor.
Muy bien con los aportes que me han llegado. Lo han hecho muy bien. Felicitaciones. ¿Preguntas de lo que han visto hasta ahí? Yo creo que cuando ya hemos tenido tanto bagaje, o sea, tanta experiencia en cómo van las estructuras, esto se nos hace algo muy, muy fácil de aprender con H. Yo digo que todos han hecho un muy buen ejercicio. Hola, profe, buenas tardes. Muy bien. Vamos a continuar. Como veo que han comprendido muy bien, sabemos que después del sujeto pues viene por decirlo de alguna manera, no, ¿cuál Ya. decirlo de alguna manera? Como es el auxiliar, el auxiliar, el auxiliar, y buscamos el participio del verbo que está en el paréntesis. Y nos da esta respuesta. ¿Cuál es el participio del verbo mirar? Swim. No. Ah, sí, con doble N. Excuse me. Tengo cruzados los cables. Este que es regular, ¿qué le agregamos? Mm, La I, la D. La D, la D. Y este que es regular, ¿qué le agregamos? Hack, E, D. start, Had. started, E, D. Muy bien. Y aquí, hack, understood, understood, creo que es así. Creo que es así. The lesson because he studied. hack, y se le agrega study, Aquí, la lesión porque él Studied. se le agrega ed, y muy bien. Usted en inglés. Profe, ¿le podemos mandar el ejercicio? Perfecto. Entonces, pues ya. Y pues como ya están tan duchos, pues ya saben cómo viene la parte negativa, ¿no? La parte negativa, el primero que colocamos es el sujeto, luego el auxiliar, en este caso had, pero de forma negativa seguimos con el verbo en participio y el complemento. ¿Cómo se pronuncia ese auxiliar con el complemento not? Had him, had him, Ah, ok. had y had him. Pues, ya sabemos, este me encanta porque como no cambia con ninguno de los sujetos, pues es mucho más fácil, es simplemente una estructura. Had him, y continúo el verbo usándose en participio. Entonces aquí tienen unos ejercicios para hacer de forma negativa. Ya saben que podemos utilizar el auxiliar más el negativo de forma separada o utilizamos el auxiliar y la negativa de forma contraída.
Las dos opciones son muy viables. Ejercicio. A ver, puede dejar ver lo que hay.
Mire que estoy viendo sus ejercicios y lo han hecho de una manera muy, muy, muy bien. Ya gradúenos, Lo profe. están haciendo muy bien. Sí, está súper. Me han llegado muy buenos ejercicios, súper rápidos. Entonces, yo creo que ya solitos ya pueden sacar cómo quedaría la estructura de la pregunta. Sería primero el auxiliar. Sí, ¿qué más? ¿Cuál sería el auxiliar? Had, Had. Hat. Muy bien. Y segundo, el sujeto. Se le agrega ed. Satisec. Sería primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. muy bien. Está. Entonces tenemos el auxiliar, sujeto, participio, complemento. Veámoslo acá. Auxiliar, had, sujeto, con aquí, y los verbos en participio con los complementos. En el caso que nosotros quisiésemos responder, ay, No está presentando, profe. si nosotros quisiésemos responder, sí, coma, Profe, no está presentando. No veo su a presentación. quien le hayan preguntado had o no, coma, had. Esas serían las maneras como nosotros podríamos responder. No, profe, yo no la veo. ¿No se está presentando? Ay, Dios, ¿por qué no me lo dijiste? Ah, eso Se lo se estaba perdió la diciendo. red. No, se perdió la red. Claro. Deme un segundito. Lo siento, yo estoy emocionada explicando. Se perdió la red, pero entonces ya está intentando restablecerla. Eso es lo que pasa con el internet. ¿La pueden ver ya? Sí, profe. Muy bien, entonces lo que decía, vuelvo y retomo lo que les decía. El auxiliar viene al comienzo, luego viene el verbo en participio más el complemento. En este caso, tenemos los participios de comer aquí y el participio del verbo jugar, más los complementos. En el caso que nosotros quisiésemos responder de manera corta, nosotros podemos decir sí, coma, a quien le hayan preguntado, más el verbo had, o no, coma, a quien le hayan preguntado, más el auxiliar negativo hadn't. Esa sería la forma de responder. Listo.
¿Ok? ¿Listo? ¿Toman apuntes? Listo. Entonces, 5. Para ver mis ejercicios.
Están que vuelan, chicos. Ole, joder, como dirían en España. Muy bien. Me aterran. Ya no me necesitan. Recuerden la ubicación del hat, ¿no? Cuando es una pregunta, ¿va a dónde? Al inicio. Marina, muy bien. El segundo ejercicio está muy bien. Muy bien, chicuelos. Ya quedamos muchos. Entonces ahora, quedó clarito, ¿cierto? Por favor, manden las reacciones por la llamada para así quedar súper, súper satisfecha de que de verdad comprendieron el tema. Manden caritas felices, risas, transferencias al Nequi, lo que ustedes quieran, pero manden algo. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el futuro perfecto. Al igual que el pasado, el presente, el futuro perfecto, se habla de algo en el futuro, pero que tiene algo de relevancia en el pasado. Entonces dice aquí un ejemplo, dice, cuando llegues mañana por la noche a casa, habré terminado de preparar la cena. En el 2015 habré terminado mis estudios. Entonces, vamos a continuar en esa estructura. ¿Qué es lo importante? La acción en el futuro y establecer pues el momento del futuro. Entonces, por ejemplo, aquí, para una estructura de tipo positiva, va el sujeto, el auxiliar del futuro con el auxiliar del perfecto. Entonces sería will have. Recuerden que estamos trabajando con este verbo que significa haber. Si lo vamos a traducir al futuro, sería habrá, habré, habremos, habrán. Y para que suene ese futuro es necesario utilizar el will, que ya lo hemos trabajado en el futuro. Entonces, will have se convertiría en nuestro auxiliar del futuro perfecto. Luego iría el verbo en participio y si existe el complemento. Vamos a verlo acá. Otra vez, sujetos. El auxiliar futuro, en este caso, hablar del auxiliar futuro que sería completico. Will have. No podemos utilizar el have solito, sino que lo necesitamos con el auxiliar futuro will. Entonces quedaría will had. Y el verbo en participio, que ya sabemos que existen dos clases de verbos regulares y verbos irregulares. Si son los verbos en ed tienen consonante y ed si termina en consonante más y doble consonante más ed si tiene el verbo una sola sílaba y su sílaba termina en consonante vocal. Entonces, ¿hasta ahí, chicuelos? Entonces, pregunta.
Profe, ¿y esta estructura también es del pasado perfecto o cómo se llama? Esta se llama futuro perfecto. En el pasado solamente utilizamos el had. ¿Se acuerdan? Solamente had. I had, you had. Si es negativa sería haddy. Pero aquí estamos utilizando el futuro. El mismo auxiliar, pero en futuro. Pero para que sea en futuro necesitamos que suene will had para que exista el futuro. Ese auxiliar will hace que todo el verbo que esté a su derecha se convierta en futuro. Mírenlo, compréndanlo y continuamos. Muy bien. ¿Listo? Lo vieron, lo reflexionaron, lo pensaron. Recuerden que veníamos trabajando, era el haber en pasado, o sea, el había. Y ahorita estamos trabajando el futuro, habrá. Entonces dice yo habré, tú habrás, él habrá, ella habrá, nosotros habremos, ellos habrán. Y el verbo que los acompaña es un participio. Profe, no se le escucha. Se- ¿Ahí me escuchan? Tengo problemas con el internet. Sí, profe, ahora sí. ¿Se está presentando la pantalla? Sí, profe, la pantalla sí se está presentando. Lo que no es que no se le escucha bien, se escucha como un robot. Ok, se escucha con ruido. ¿Ahí me escuchan mejor? Me cambié de red. Ahora sí. Me cambié de red. Ok, entonces les estaba diciendo que nosotros estábamos trabajando con este auxiliar have en presente perfecto, have y has. En el pasado lo utilizamos con su estructura pasada, que es had solito, y ahora en el futuro lo trabajamos con will have. Es necesario que utilicemos el will porque ese es el auxiliar que me convierte a todo verbo que se ubique a su derecha en un futuro. Will have, pues habrá. Entonces decimos, yo habré, él habrá, ella habrá, este habrá, tú habrás, nosotros habremos y ellos habrán. ¿Qué sigue después de esto? Pues un verbo en participio. Ya sabemos que los verbos, los irregulares están en la lista de verbos irregulares y que utilizamos los de la tercera columna. Y que si el verbo no está en la lista, quiere decir que es un verbo regular y que yo lo puedo convertir en participio agregándole una de las cuatro reglas. Primera, que si el verbo finaliza en E, lo único que hago es adicionar la letra D. Segunda, que si termina en una consonante, le agrego ed. Y la tercera, que si termina en consonante más y, yo lo puedo cambiar por ied y finalizar, si tiene una sola sílaba consonante vocal consonante, doblo la consonante y agrego ed. Eso es. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Profe, no se está viendo la presentación.
Ahora sí. Casi no te escucho muy bien, Julian. Que hace rato no se le miraba la presentación, ahora sí. Ah, bueno, pero sí me comprendieron. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Lo único que tendremos que hacer es completar los espacios con la estructura en futuro. Perfecto. Listo, chicuelitos. Espero sus ejercicios. Siempre viene will have, ¿cierto, profe? Sí, señorita. Sí, señorita.
Listo, profe, ya le envié. Esto estaba mirando. Muy bien, han hecho un excelente ejercicio. Verán que ya cuando ya han cogido cancha con cuando ya han cogido cancha con las estructuras, ya es mucho más fácil comprenderlas y entenderlas. Y en vista de eso, pues me alegro. O sea, cualquier estructura que les presente, ustedes pueden a partir de ella establecer cuál es la ruta, ¿no? Cómo generar una oración en negativo y en pregunta. Lo han hecho muy bien. ¿Quién le gustaría decirme cómo sería entonces la negativa de esta estructura? Profe, no veo la presentación. A ver, ¿quién dijo yo? Profe, ¿qué estaba hablando? Se me fue la señal. No, digo es que, ya, estaba diciendo que, que ustedes ya con los ejercicios que han enviado, con la propiedad del caso, ustedes ya me pueden pues continuar ayudando en cómo se plantearía la oración en negativo. ¿Cómo quedaría esa estructura negativa del futuro perfecto? A ver, ¿quién dijo yo? Para una oración negativa, ¿cómo lo haríamos en el futuro? Sería el sujeto. Muy bien. Auxiliar y poniéndole el not. ¿Cómo negábamos en el futuro? ¿Cómo negamos en el futuro? Saben, saben. Will it have? Muy bien, pero recuerden que aquí estamos trabajando con will, por tanto el negativo lo va a llevar ¿quién? El will, no el auxiliar have. En este caso sería will not, que nosotros ya sabemos que lo podemos utilizar con el won't, que lo podemos contraer. Entonces, won't, entonces sería sujeto más el won't más el verbo have
más el verbo principal, pero este verbo principal está en participio, y el complemento. Vamos a verlo desde acá. Entonces tendríamos sujeto, auxiliar negativo, will not, que lo podemos escribir por separado o utilizamos la contracción más el have y los verbos en participio. ¿Listo? ¿Preguntas? O sea que el will, para abreviar lo que es want, Así como lo hicimos en el futuro simple. Cuando estuvimos trabajando el futuro simple, que era él el auxiliar will más el not quedaría en one, y entonces esa sola palabrita nos estaría acompañando en esa estructura negativa. Muy bien. Entonces vamos a hacer las siguientes operaciones. hay que enviar esos, profe. Sí, señor. Profe, una pregunta, ¿me puede hacer el favor de explicar un poquito esto que me fue la señal y no alcancé a escuchar lo que dijo sobre este trabajo? Claro, mi amor. Que estábamos trabajando la parte negativa, ¿no? Entonces, en la parte negativa lo que hacemos es utilizar el will, que en este caso estamos trabajando futuro perfecto, y en el futuro el auxiliar del futuro es will. Entonces, al acompañar al have, pues quedaría habrá. Pero como ahorita estamos trabajando la parte negativa, pues le colocamos el not. Entonces, podremos utilizar will not por un lado o won't solamente. Won't más el verbo have. Won't have. Y ahí ya tendremos la parte negativa. Entonces estaríamos diciendo, por ejemplo, I won't have, yo no habré, he won't have, él no habrá, she won't have, ella no habrá, we won't have, nosotros no habremos. Y de esa forma, bueno, y se continúa pues con el verbo en participio. Ya sabemos que el verbo, si está en la lista, lo escribimos como está en la tercera columna, y de lo contrario, pues le agregamos cualquiera de las 4 reglas. De un verbo regular a un verbo en participio. Y aquí están estas oraciones, las que se
Listo, profe. Ok, estoy revisando. Bien, muy bueno lo que insisto. Están haciendo muy buenos ejercicios. Y a Pat, sí, amigo, que te está ayudando a hacer las tareas. Sí, es mi gata que me está ayudando. Eso se llama extra. Muy bien. Súper. Muy bien, queridos amigos. Siendo así, entonces pues ahorita miramos la forma de la pregunta, ¿no? Para Profe, una qué pena. ¿Me deja ver el futuro momentico otra perfecto, vez? lo único que hacemos es que el auxiliar will lo colocamos al inicio, entonces quedaría will, sujeto, verbo have. Señora, señora, señora. Es que me faltaron dositos, que me dejara ver un momentico el Ah, taller. ya, mi amor. Ya. Gracias. Nena, ¿listo? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, Sí, profe, vamos a gracias. continuar. Entonces, de esta forma damos paso a la parte interrogativa del futuro perfecto. Bueno, mi amor, el futuro perfecto necesitamos ubicar el auxiliar will que nos estaba apoyando en la estructura al inicio, luego del sujeto, luego del verbo have
luego de ese verbo en participio y el complemento. Vamos a verlo acá. Lo primero que utilizamos es el will, siguiente el sujeto, ya sea primera, segunda, aquí no hay distinción. Colocamos el verbo have y los participios con los complementos. ¿Listo, chicuelos? ¿Preguntas hasta ahí? Todo ready, profe. Listo, no me responden. Me dejan sola, pego el grito. Listo, profe. Profe, usted va, deja No te escucho, el Julián. taller al grupo. Si le digo que todo ready. No te escucho. Ahí me Sí, escucha. bueno, pero es que no te escucho. Ahora sí Entonces me aquí escucha. vamos a trabajar con esta planchita que está aquí. Aquí. Profe, ¿me deja un momentico la plancha de atrás? Gracias. Espéreme un segundito, aquí yo hago algo. Ya, dame un minuto. Yo arreglo esto aquí. Aquí, vámonos al ejercicio. Profe, ¿me deja un momentico la estructura? Qué pena. Claro que sí, no hay lío. Ya, profe, gracias. Listo, profe. Ok, nena, ya la cambio.
Listo, profe. Profe, buenas noches. ¿Qué le digo? Yo apenas entro a clase porque no había energía y apenas llegó, entonces no sé en qué van, pero pues luego yo escucho la clase y ya hago los trabajos. Chicos, uno, dos, tres. Probando sonido.
Julia, Profe, probando profe, ¿qué es sonido. que se trata? Julia, estoy llorando. Excelente, excelente. Profe, ¿qué es que se trata el último trabajo? Casi lloro. Yo sigo firme esperando que haga. Bueno, chicuelos, estoy esperando a Julia, que me dijera Mariana que seguían. ¿Cómo, profe? Mariana, Elvis. A ver quiénes están por aquí. Diego Fernando. Listo, estos chicos que acabo de mencionar no van a presentar el taller adicional porque estuvieron participando activamente. Ay, qué bien, o sea que no presentamos taller. Súper. Sí, entonces en un ratico se los envío el taller para los que no estuvieron en la sala y quedamos QAP. Entonces, no siendo más, chicos, que el Señor los bendiga. Nos vemos pronto en esa graduación. Gracias, profe. Muchas gracias, profe, por la clase. Dios la bendiga. Gracias, profe. Igual Amén. yo no pude estar clase, yo ya le dije, apenas llegó la energía, entonces ya me pongo al día escuchando la clase, profe. Tranquila, claro que sí. Bueno, que el Señor los bendiga. Que Dios le bendiga, profe, que pase una feliz noche, ¿oyó? Y profe, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo siguió la profe que nos dio Lorena? ¿Cómo siguió? Estaba bastante malita. Ay, toca preguntarle a Brenda porque la verdad no sé cómo, no sé cómo seguiría. Con Brenda, nos podemos comunicar con Brenda y ella me dice. Sí, Elvis. Si la por ve, esta- le dice que yo estoy llorando mucho por ella. Gracias, claro que sí. Elvis, claro que sí, por estar participando. Ah, No bueno, presentas. profe, gracias. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga. Profe, ¿dónde Vale, aparece profe, la Dios la lista de los que no bendiga. presentan? Profe, Señora, ¿en dónde aparece la lista de los que no presentan? acaba de mencionar. Yo no la escuché, profe. Qué pena. Marina Garcés estuvo presentando los talleres de Opus. Hay un micrófono escondido. Julian, Elvis Moreno, Claudia Molina, Diego Fernando Gutiérrez, Gracias, profe. y hay un hito que le faltó a este amigo. A los que me enviaron, pues ellos saben que no presentaron taller. Bueno, chicos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye. Bendiciones. Amén. Amén.